Buenos días, hay buena recepción, ¿me escuchan bien? Se escucha bien. Sí, se escucha bien. Perfecto, Sí, por acá gracias, bien. gracias por Sí, estar, Ernesto, qué perfecto. gusto verte por aquí nuevamente. Don Jesús también, lo estamos viendo por ahí, muchas gracias. Señor Álvarez, bienvenido, muy buenos días, me da mucho gusto. Laurita también. Buenos días. Licenciado. Buenos días, gracias, muy amable, gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos. Solo 3 minutos y comenzamos. Vamos a comenzar muy en tiempo. El tema es un poquito amplio y no queremos que nos ganen las prisas, ¿verdad? Al final de esto, bienvenido, no sé, María, bienvenido Juan Ramos, Galaxy A20, Rockchip también, bienvenido, iPhone de Alma también, Daniel García, muy buenos días, Carmen, muy buenos días. Galaxy, también muy buenos días. Alejandro, también muy buenos días. Eric Martínez, Jack, Sam Serrano, en fin, y todas las personas que se nos vayan incorporando, muy bienvenidos. Esperamos unos minutos más y en 2 minutos más comenzamos con esta reunión. Muy importante tener cerrados sus micrófonos para no evitar, no evitar, sino para evitar interrupciones, interferencias que impidan en un momento dado una buena recepción de lo que vamos a comentar en esta mañana. Bien, solo unos segundos más y daremos inicio a nuestra charla de esta mañana. ¿Me pones contigo? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues no hay día que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Son exactamente las 10 en punto de la mañana y vamos a dar inicio a esta invitación que le hemos hecho a usted para la conferencia Reformas al Sistema de Pensiones, Ley del Seguro Social 2021, un análisis comparativo. Deseamos que estos días de Navidad, los 2, 3 que han quedado ya atrás, los hayan pasado muy a gusto en sus casas, en compañía de su familia. Si recordarán, la reunión del diciembre anterior con la de este año distó mucho de ser en algo siquiera parecido, pero las circunstancias así lo requerían y qué bueno que todos y cada uno de ustedes en sus casas respetaron las disposiciones oficiales en materia de no reuniones, sana distancia, uso de cubrebocas y todo lo relacionado con nuestra protección. Al final de cuentas se trata de nuestra protección y al final de cuentas se trata de nuestra propia vida y de la vida de las personas que mucho más amamos y mucho más queremos. Muy bien, pues deseamos que también en los próximos días por venir, ahora que ya concluye este año que ya se va volviendo viejo y iniciará el siguiente, que también el próximo le traiga a usted principalmente salud y mucha protección contra ese señor COVID que estamos viendo que no está perdonando nada. A nombre de la consultora en materia de seguridad social, mi retiro y pensión, Jaime Gutiérrez Melchor, su doctor en pensiones, ISSSTE, le da la más cordial bienvenida a esta plática.
usted ya sabe cómo localizarnos. Si se trata de ver nuestros videos, puede localizarnos en YouTube. Simplemente, por favor, cierren sus micrófonos quienes los tengan abiertos. David, por favor. Entonces, saben cómo localizarnos. Si se trata en YouTube, puede usted nada más ingresar 2 datos y me va a localizar ahí. Mi retiro y pensión, todo lo que yo produzco directamente desde este canal, y Jaime Gutiérrez Melchor, todo lo que producimos a través de las entrevistas en televisión, que tenemos ya participación ya por más de 15 años en televisión aquí en la península de Yucatán. Cierren micrófonos, por favor. Cierren micrófonos, Fabián, cierra tu micrófono. Entonces, ahí nos va a encontrar. Entonces, en Google puede usted nada más poner Mi Retiro y Pensión, en YouTube Mi Retiro y Pensión, en YouTube, además de Mi Retiro y Pensión, puede usted localizarme como Jaime Gutiérrez Melchor. También hay otra tercera opción, busque Reflejo Público. Ahí tenemos producciones excelentísimas en materia de seguridad social. Muy bien. Entonces, ¿ya está usted suscrito a Mi Retiro y Pensión? Si no lo está, hágalo por favor, y es muy sencillo. Solamente ingrese a YouTube, busque Mi Retiro y Pensión, Galaxia 20, cierre su micrófono por favor. Entonces, ya nos busca usted ahí y prácticamente va a localizar un corazoncito rojo, símbolo distintivo como el que tenemos aquí en el lado izquierdo de nuestra pantalla, de Mi Retiro y Pensión. Entonces, suscríbase, es gratuito, no cuesta, y toda nueva producción que subamos, ya sea en video, en texto, invitación y todo eso, le llegará en el momento. Si usted quiere tener un medio de cómo contactarnos más rápidamente, puede hacerlo al WhatsApp 99 99 1005 54, que se encuentra precisamente en la parte derecha de la pantalla. Entonces, ahí nos puede usted localizar, pero tome en cuenta un detalle: no damos consultas ni por WhatsApp ni por redes sociales. Por redes sociales y WhatsApp solamente podemos en un momento dado decirle cómo contactarnos, siempre a través de mi retiro y pensión @gmail.com. Así es. Respecto de la conferencia, precisamente, esta se trata de un estudio comparativo de las reformas que se ha decretado el Congreso de la Unión a propuesta del presidente de la República, y que ya han sido publicadas a partir del día 16 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación, y por consecuencia ya sabemos qué nos depara el destino en materia de seguridad social a partir del 1 de enero del año 2021. Sus preguntas las voy a atender con muchísimo gusto. Sus preguntas las voy a atender con muchísimo gusto, pero al final de la conferencia. Voy a pedirles mucho no interrumpir el estudio y el análisis. No es sencillo. Lo quise simplificar muchísimo haciéndolo de manera comparativa, de tal manera que una interrupción me puede sacar de mi contexto, y retomar la idea puede llevarme segundos que son muy importantes y que nos pueden llevar también a descancharnos. Entonces, sí le voy a agradecer muchísimo que al final de la presentación voy a dar tiempo para contestar sus preguntas a viva voz, y no me mande mensajes por el chat porque no los voy a ver. No los voy a ver porque prácticamente voy a concentrarme totalmente en la exposición, y si usted manda una pregunta, no quiero ser desatento, no la voy a poder atender, sino hasta el final daremos respuesta a las preguntas de viva voz. Muy bien. También tomen en cuenta la siguiente, que estoy convocando a una conferencia también dirigida a todo micro, pequeño y mediano empresario que ha dejado precisamente el sector laboral para incursionar en el sector empresarial, habiendo dejado derechos laborales constituidos,
derechos en materia de seguridad social constituidos en el Seguro Social y que por consecuencia cuenta con semanas de cotización que bien puede rescatar para convertirlas en una generosa pensión llegada a la edad de nuestro retiro y pensión. Entonces, esa va a ser el día 9 de enero. Les voy a mandar ya también ahí, va a ser una invitación abierta para que usted pueda estar con nosotros. Quiero también comentarle que en el día 30 de enero daremos inicio también a la segunda edición del curso que se llama Seguridad Social IMSS 2021. Aprende todo lo que ya sé. Me dio mucho gusto hace un momento al abrir la sesión de que hay muchos compañeros aquí que están cruzando un evento que se llama Seguridad Social IMSS. Aprende todo lo que yo sé. Este evento, este seminario lo iniciamos en julio pasado. Ya prácticamente llevamos casi, porque no es totalmente al 40% de avance. Entonces es un grupo que está aprendiendo lo que es seguridad social, a quien yo le estoy transfiriendo además mis conocimientos y lo que en la práctica se ocurre y se hace. Entonces están cordialmente bienvenidos. Prácticamente pueden ustedes registrarse en ese curso. Tiene un costo de inscripción, tiene un costo de mensualidad. Entonces, para cualquier dato relacionado con Seguridad Social IMSS 2021, aprende todo lo que yo sé, pueden ustedes escribirnos a Mi Retiro y Pensión y con muchísimo gusto vamos a darles la información que ustedes requieren. Pues bien, esos serían los avisos parroquiales que tenemos preparados. Vamos entonces ahora a hacer lo que venimos a hacer esta mañana con usted. Entonces, nuevamente, bienvenidos a esta conferencia, Reformas al Sistema de Pensiones Ley del Seguro Social 2021, un análisis comparativo. Muy bien, y empezamos precisamente este análisis comparativo recordándole que estas nuevas disposiciones se publicaron el día 16 de diciembre del 2020 en el Diario Oficial de la Federación y por consecuencia ya obligan a partir de la fecha en que se hacen exigible su aplicación. Y prácticamente empieza esto. Vamos a irlo llevando de esta manera y aquí está el análisis comparativo con el artículo 139 de la Ley del Seguro Social, el cual expresa que para calcular el aguinaldo anual que reciben los pensionados o las pensiones de viudez, orfandad o ascendientes, no serán tomadas en cuenta las asignaciones familiares y las ayudas asistenciales que se otorguen, porque en las pensiones de riesgos de trabajo, de invalidez y vida, de cesantía en edad avanzada y vejez, incluyen, ya se pagan en ellas, lo que corresponde a las asignaciones familiares y o a la ayuda asistencial. Entonces, prácticamente el 139 nos dice que los pensionados por retiro de cesantía en edad avanzada y vejez, dice, recibirán incluidas en las pensiones que adquieran las asignaciones familiares y las ayudas asistenciales que se establecen en esta sección, las cuales se financian con la cuota social que en su caso aporte el Estado en los términos de la fracción cuarta del artículo 168 de esta ley y con las aportaciones patronales de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. ¿Por qué dice aquí que en su caso? Porque en las nuevas disposiciones, en las reformas, no contempla el pago de la cuota social a los trabajadores que nos decía antes la ley, hasta quienes ganaran 15 veces el salario base de cotización. Eso se reduce totalmente y por eso habla en su caso. En su caso. Entonces, aquí tiene, como decía antes, el artículo 139 y qué dice ahora. Entonces, prácticamente también he tachado en algunos lugares de lo anterior, qué es lo que antes decía y qué es lo que hoy dice
el artículo 139, porque recuerde que ya no todos los trabajadores que en la ley actual están contemplados para recibir la cuota social, ya no la van a recibir todos. Se ha limitado mucho, se ha redistribuido y se ha dejado de pagar a trabajadores que ganen más de 5 o más. Muy bien. El artículo 141 de la ley del Seguro Social actual habla de los montos de pensión de invalidez y prácticamente nos dice en su primer párrafo hoy día que en el caso de la cuantía de las pensiones, en el caso de que la cuantía de las pensiones sea inferior al promedio de la pensión, de las pensiones garantizadas que corresponden a un salario mínimo y 60 años de edad, de acuerdo con la tabla establecida en el artículo 170 de esta ley, el Estado aportará la diferencia a fin de que el trabajador pueda adquirir una pensión vitalicia. Y está resaltado en rojo lo que se le agregó, porque prácticamente en el caso de las pensiones de invalidez, aquí se está refiriendo mucho a las pensiones menores, la más pequeña que van a poder recibir la inmensa mayoría de trabajadores de este país que cotizan al Seguro Social, y nos marca la tabla. No voy a informar nada, Publicada. Cierre su micrófono, por favor. Todos deben tener su micrófono cerrado, por favor. Entonces, ese es el detalle que me salgo de contexto, ¿verdad? Entonces, pero vamos a seguir. En la tabla, en el artículo 170 vienen las tablas de los que van a ser las pensiones garantizadas para los 60 años, 61, 62, 63, 64, 65, y se regula ahí ese caso. Y ahora dice, en ningún caso la pensión de invalidez, incluyendo las asignaciones familiares y las ayudas asistenciales, podrá ser inferior al promedio de las pensiones garantizadas que correspondan a un salario mínimo y 60 años de edad. Es decir, para esta edad, 60 años de edad, se ha establecido un salario mínimo, cuando cuente como referencia de un salario mínimo como referencia para fijar su cuantía, su monto, entonces prácticamente no podrá ser, aquí nos dice, menor a un salario mínimo y señalado a los 60 años de edad. Muy bien. Por lo que refiere al artículo 154, el cual trata de los requisitos para la pensión de cesantía en edad avanzada, en la ley actual todavía se contempla el cumplimiento de 1,250 semanas de cotización. Hoy dice la ley, o va a decir prácticamente a partir del día primero de enero siguiente, que para gozar de las pensiones de este ramo, es decir, cesantía en edad avanzada, se requiere que el asegurado tenga reconocidos ante el instituto un mínimo de 1,000 cotizaciones semanales. Pero hay que decir que hay un compás de espera que está previsto en la sección de transitorios, precisamente, en la cual se establece que durante 2021 y 2022, este requisito de las 1,000 semanas no será exigible, sino que aplicará por estos 2 años la cantidad de 750 semanas cotizadas para con ellos tener derecho a una pensión, que de antemano sabemos que es de una pensión garantizada. Entonces, una pensión garantizada no significa que es igual a un salario mínimo, es incluso menor. Entonces, lo vamos a ver más adelante cómo va a operar esta situación de por qué la ley me está diciendo que son 1,000. Bueno, pero es que en los transitorios está la salvedad para el año 21 y 22. Lo vamos a ver más adelante. Muy bien. En el artículo 157 de la ley actual trata del seguro de rentas vitalicias y precisamente qué decir ahora prácticamente este artículo 157. Los asegurados que reúnan los requisitos establecidos en esta sección podrán disponer de su cuenta individual con el objeto de disfrutar de una pensión de cesantía. Rosario, cierra su micrófono, por favor.
de una pensión de cesantía en edad avanzada. Para tal propósito podrán elegir una de las o ambas opciones. Entonces, dentro de las opciones que van a poder seguir, que van a poder elegir, va a ser precisamente la contratación de una renta vitalicia, o mantener. Por favor, sería tan amable Galaxy 20 cerrar su micrófono. Por favor, todos, por favor, cerrando su micrófono. Entonces, ¿qué tenemos las opciones, verdad? De la renta vitalicia, mantener el saldo en la cuenta individual en una administradora de fondos para el retiro, es decir, una Afore, y realizar con cargo a ese fondo retiros programados. Esto no cambia, lo vamos a explicar también más adelante y de una manera más amplia. Los supuestos referidos se sujetarán a lo establecido en la ley y a las reglas de carácter general que expida la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Asegurado, pero aquí nos viene precisamente este segmento, siempre resaltado en amarillo y con rojos cuando trae cosas importantes, que son los cambios que se han instrumentado para el 2021 en adelante. Nos dice que el asegurado que elija la opción prevista en la fracción 2, es decir, retiros programados o ambas, dice, en cualquier momento podrá contratar una renta vitalicia de acuerdo a lo dispuesto en la fracción primera, excepto cuando la renta mensual vitalicia a convenirse fuera inferior al promedio de las pensiones garantizadas que corresponden a un salario mínimo y 60 años de edad, de acuerdo con la tabla establecida en el artículo 170. ¿Esto qué significa? Que por ley 97 las personas tienen la opción de contratar una pensión en la modalidad de rentas vitalicias o de retiros programados, pero que quien habiendo elegido la opción de retiros programados, si a futuro desea contratar una renta vitalicia, podrá hacerlo siempre que en su cuenta individual administrada por una Afore existan recursos suficientes para contratar una renta vitalicia que corresponda a un salario mínimo y a 60 años de edad. Si se cumple con ese requisito, quien esté recibiendo una pensión en la modalidad de retiros programados podrá regresar a la modalidad de rentas vitalicias. Si no, no. Muy bien. Artículo 158 trata de la pensión del retiro anticipado. Y es que está previsto en la Ley del Seguro Social 1997 que las personas podrán retirarse antes de cumplir las edades establecidas. ¿Cuál es la mínima? 60 años de edad, siempre y cuando en su cuenta individual existan recursos suficientes para contratar una pensión de al menos 30% mayor a una renta vitalicia, ¿verdad? Conforme a las semanas cotizadas al salario base de cotización y a la edad de 60 años, según la tabla que se prevé, que se describe en el artículo 170. Así es. Entonces, las personas podrán retirarse en forma anticipada siempre y cuando cumplan con el requisito de semanas cotizadas antes de que cumplan la edad de retiro establecidos y siempre que el saldo existente en la cuenta individual sea suficiente para contratar al menos una pensión garantizada, una pensión 30% mayor a una pensión garantizada. Entonces, también tomando como referencia lo dispuesto o lo previsto en la tabla de las pensiones garantizadas que se listan en el artículo 170. Y esta disposición rige también no solo para cuando se hace un retiro por anticipado a los 60, es decir, antes de los 60 años de edad o a los 60 o incluso cuando se tratara de la pensión de vejez. Muy bien. El artículo 159 nos habla de la ley, de ciertas definiciones y términos que es importante conozcamos.
Entonces, aquí respecto de la cuenta individual, pues prácticamente nos dice que es aquella que se abrirá para cada asegurado en la administradora de fondos para el retiro que el trabajador elija, en la que se depositarán las cuotas obrero-patronales y en su caso, la estatal por concepto del seguro de retiro, cesantía, edad avanzada y vejez, así como los rendimientos. ¿Por qué en su caso? Porque también en la cuenta individual actualmente se están registrando, se están abonando a esas cuentas la aportación que hace el Estado por concepto de cuota social e incluso la aportación para el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, que es un 0.225, y la cuota social, que es una cantidad variable dependiendo de los salarios que gane el trabajador, salario base de cotización que tenga registrado en el seguro, y que va desde hoy día, desde 1 y hasta 15 salarios. Entonces, por eso hoy habla en su caso, porque van a haber muchos trabajadores que ya no lo van a recibir. Respecto de la subcuenta de vivienda, este concepto queda tal y cual como está actualmente en la ley del Seguro Social, en la que nos dice que respecto a la subcuenta de vivienda, las AFORES, ¿verdad? Deberán de entregar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores en los términos de su propia ley. Respecto a la subcuenta de vivienda, las administradoras deberán hacer entrega de los recursos al Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores en los términos de su propia ley, y esto para cuando un trabajador adquiere un crédito en cualquiera de las ahora 5 modalidades que tiene el Infonavit. Entonces, si hay recursos, ¿verdad? En un momento dado pasan a seguros al Infonavit para que él pueda tramitar o a utilizar esos recursos en vía de enganche o abono a crédito, o el propósito de los que sean, de los 5 que hay. Aunque hay que precisar una situación: los recursos de Infonavit no los administra la Afore, esos recursos los sigue administrando el Infonavit. Simplemente la Afore es el medio a través del cual el sistema de ahorro para el retiro le entera al trabajador de cuál es la cantidad que tiene acumulado en esta subcuenta, y precisamente al transferir el saldo virtual, el saldo que aparece en mi estado de cuenta al Infonavit, el Infonavit lo utilizará cuando usted haga uso de esos recursos para el trámite de un crédito de vivienda. Individualizar tampoco cambia, y es el proceso que hace la administradora de fondos para el retiro cuando recibe sus recursos, los que se aportaron para la seguridad social, y los individualiza en cada una de las subcuentas que hay: su cuenta de retiro, su cuenta de cesantía en edad avanzada de vejez, su cuenta cuota social, registra los datos que Infonavit le refirió, aportaciones voluntarias y complementarias en caso de que fueran hechas. Pensión: cuando hablamos de pensión en Ley 97, siempre nos estaremos refiriendo a la renta vitalicia o el retiro programado. Muy bien, renta vitalicia. Y aquí precisamente renta vitalicia nos dice precisamente en la fracción cuarta del 159, que es el contrato por el cual la aseguradora, a cambio de recibir todo o parte de los recursos acumulados en la cuenta individual, se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la vida del pensionado. Recordará que hace unos minutos le acabo de comentar que tratándose de las pensiones de cesantía en edad avanzada y vejez, podemos elegir rentas vitalicias o retiros programados. Entonces, con la adecuación de que hacen hoy día en esta fracción, de que puede recibir una aseguradora, la que va a pagar la renta vitalicia, todos los recursos de la cuenta individual o parte de ellos, es porque cuando nosotros contratamos una renta vitalicia, no siempre se van a utilizar el 100% de los recursos, y en algunos casos podrán haber excedentes, y esos excedentes podrán utilizarse a discreción del trabajador
para comprar más renta vitalicia, para comprar más seguro de sobrevivencia o para comprar más renta vitalicia y más seguro de sobrevivencia o retirarlos en una sola exhibición. Ya dependerá del monto acumulado en la cuenta individual y de la cantidad necesaria que sea exigible para contratar la renta vitalicia. Lo mismo sucede respecto de los retiros programados. Dice, es la modalidad de obtener una pensión fraccionando el monto total o parte de los recursos de la cuenta individual para la cual se tomarán en cuenta la esperanza de vida. Ok, en caso de los retiros programados es muy distinto. Ahí te voy a pagar la pensión porque tú lo elegiste así durante un tiempo determinado y esos recursos se van a quedar en la Afore y con cargo a esos recursos te iré pagando mes a mes la pensión que te corresponda después de haber pagado el seguro de sobrevivencia para tus beneficiarios hasta el agotamiento de los recursos o hasta que cumplas con la esperanza de vida, lo que ocurra primero. Muy bien, y el seguro de sobrevivencia nos dice aquí que no cambia y es aquel que se contrata con cargo a los recursos de la cuenta individual para pagar las pensiones que correspondan por concepto de viudez, orfandad o ascendencia durante todo el tiempo que sean legalmente exigibles estas. Monto constitutivo es la cantidad que determina el Instituto Mexicano del Seguro Social para comprar con ello una pensión en la modalidad de rentas vitalicias, una vez que se paga también el seguro de sobrevivencia. Suma asegurada. Y aquí nos dice que es la cantidad que resulta de restarle al monto constitutivo el saldo de la cuenta individual y es la cantidad de dinero que el Instituto Mexicano del Seguro Social tendrá que complementar, ¿verdad? Para que pueda en un momento dado el trabajador disfrutar de una pensión por el solamente hecho de haber cumplido con el requisito en semanas de cotización, aun y cuando los recursos de su cuenta individual sean insuficientes para contratar una renta vitalicia de al menos una pensión garantizada conforme a las pensiones garantizadas que se establecen en la tabla del artículo 170. Y precisamente nos dice aquí un agregado a este artículo que la renta vitalicia se sujetará a las modalidades de contratación que elija el asegurado entre las opciones que están registradas en la Comisión Nacional de los sistemas de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Así es. Entonces, aquí, cuando nosotros elegimos rentas vitalicias, el pago de la pensión lo hará una aseguradora, pero no una aseguradora que vende seguros de autos, de vida, gastos médicos o no. Son aseguradoras creadas exprofesamente para vender los seguros de pensión, los de rentas vitalicias. Artículo 162. El artículo 162 trata sobre los requisitos de la pensión de vejez y prácticamente que nos está diciendo lo mismo que nos decía el 152, perdón, de 1,000 cotizaciones semanales. Pero acuérdese que aquí hay restricciones que se van a establecer en los transitorios y que nos dicen que precisamente estas 1,000 cotizaciones semanales serán exigibles a partir del hasta el 2031, ¿sí? ¿Por qué? Porque durante 2021 y 22 serán exigibles solamente 750 semanas, pero a partir de 2023, 24, 25, 26 y así de manera siguiente, se irán incrementando la cantidad de semanas necesarias a reunir, a acumular para poder tener derecho a una pensión en 25 semanas cotizadas por cada año que transcurra, hasta así llegar a las 1,000 semanas que nos establece el artículo 162. Bien, 164 nos habla de la opción para disfrutar de la pensión de vejez y aquí precisamente es lo que ya habíamos visto, que también se puede obtener en la modalidad de rentas vitalicias o en la modalidad de retiros programados con las características que ya hemos comentado. Así es. Entonces, llama un poquito más la atención esto porque el asegurado que elija la opción prevista en la fracción 2 es retiros programados o ambas,
Es decir, no puede tener retiros programados y aparte renta vitalicia. Puede tener una u otra, pero yo puedo estar en rentas vitalicias en retiros programados y pasar a rentas vitalicias. Podrá en cualquier momento contratar una renta vitalicia de acuerdo a lo dispuesto en la fracción primera, excepto cuando la renta mensual vitalicia a convenirse fuera inferior a la pensión garantizada que le corresponde. Es decir, si estoy en la modalidad de retiros programados y quiero pasar a una pensión por rentas vitalicias, solamente será posible si el dinero que hay en mi cuenta individual es suficiente para contratar al menos una pensión garantizada. De no ser así, no. Bien, y en cuanto a la ayuda de gastos de matrimonio con el demonio, ayuda de gastos de matrimonio, prácticamente lo único que cambia es de que de que el pago corresponderá a 30 días de unidades de medida y actualización. Ya no son salarios mínimos, aun y cuando la ley actual lo prevé en salarios mínimos, 30 días de salario mínimo, ya no se pagan así desde el 2016, desde que entró en vigor la unidad de medida y actualización. No cambia el requisito de la 150, no cambia el requisito de la comprobación, no cambia la fracción tercera y tampoco cambia las veces para efectuar de ejercer este derecho, solamente una vez en la vida. Muy bien, artículo 168. Este trata sobre las cuotas y aportaciones de financiamiento del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Y prácticamente para el ramo de retiro no cambia porque continuará siendo el 2% del salario base de cotización con que esté registrado el trabajador en el Seguro Social y el patrón seguirá aportando ese 2%. En los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, ahí precisamente sí hay un cambio. Y en los ramos de cesantía, los patrones cubrirán la cuota que corresponda sobre el salario base de cotización calculada conforme a la siguiente tabla. Entonces, la tabla nos dice que si el trabajador recibe de un salario mínimo como percepción diaria, entonces el patrón tendrá que pagar el 3.150% de ese salario. Así es, como cuota patronal para el seguro de cesantía en edad avanzada y vejez. Luego se escalona de 1.1 salario mínimo a 1.50 UMAS, entonces va a pagar el 4.20 y así en forma consecutiva. Pero hay una situación. Ahora que he estado analizando estas nuevas disposiciones, me doy cuenta que sí, efectivamente bajan las cantidades suben las cantidades de aportación de la cuota social, pero también cuando este dinero de la que gana el trabajador se convierte a UMA, el dinero se reduce casi al 50%. Luego, entonces, aquí hay un gatote encerrado que no va a significar un incremento real en el ahorro que el trabajador acumule en su cuenta individual proveniente de las cuotas y aportaciones patronales, debido precisamente a que me las van a aplicar a una UMA y el salario mínimo ahorita van a ser 140 y tantos pesos y la UMA hoy día está en 86.88. Póngale que suba un 3%, ¿cuánto va a ser el reprocho? Va a subir a 90 pesos, 92 pesos, mucho. Entonces, aquí hay una situación muy interesante para analizar, para tratar en un video adicional cuál va a ser el comportamiento de estas cuotas y aportaciones, porque todos nos vamos con lo primero que vemos y con lo primero que escuchamos, pero no analizamos efectos. Y eso es lo que le comento. Luego también el inciso C, que es un agregado, los trabajadores cubrirán no es un agregado, es algo que no cambia. Precisamente que los trabajadores van a seguir aportando para la seguridad social el 1.125% del salario base que tengan registrado en el Seguro Social. Muy bien, luego tenemos aquí que el gobierno federal va a hacer una aportación precisamente por cada día de salario cotizado, aportando mensualmente, va a ser este pago cada mes,
una cantidad por concepto de cuota social para los trabajadores que ganen 4 veces la unidad de medida y actualización. Hoy día es para los que ganen hasta 15 salarios, como lo puede ver en la tabla de aquí de la izquierda. Entonces, prácticamente, esta va a desaparecer los de la tabla que está al lado izquierdo, van a desaparecer todos estos renglones y prácticamente nos vamos a quedar hasta 4 salarios mínimos, pero no salarios mínimos. Ahora son UMAS y las UMAS casi son el 50% de los salarios. Luego, entonces, vamos a recibir el 50% de cuota social. No es tan bonito, no es tan chulo, no es tan generoso como se aparece, y por eso el Consejo Coordinador Empresarial ha estado muy calladito y no ha hecho mucha protesta y que van a desaparecer empleos y que esto y que el otro. No, todo está tan bien arreglado, el sistema está tan bien arreglado que en realidad nadie sale perdiendo, así como nadie sale realmente ganando en términos reales. Muy bien. El artículo 170 precisamente nos habla sobre de lo que es la pensión garantizada, ya que hemos estado haciendo referencia en varios artículos anteriores, y nos dice que es aquella que el Estado asegura a quien tenga 60 años o más de edad, haya cotizado 1,000 o más semanas y que se calculará conforme a la tabla prevista en este artículo, considerando 3 factores para la determinación de la pensión garantizada. Considerando el promedio del salario base de cotización durante su afiliación al instituto. Esto está muy llamativo porque habla considerando el promedio de su salario base de cotización durante su afiliación al instituto. ¿Esto a qué se antoja para interpretar? De que me van a sacar el promedio del salario base de cotización de todo lo cotizado en el instituto. ¿Por qué? Antes se acuerda que en ley 73 decían de las últimas 250 semanas. Marcaban tiempo, pero aquí está diciendo durante su afiliación al instituto. Y esto va a hacer que el salario base de cotización promedio baje muchísimo. Ahora dice, para estos efectos, el salario señalado se actualizará conforme al índice nacional de precios al consumidor a la fecha en que sea exigible. Pues sí, ¿verdad? Entonces, bien, y aquí tenemos prácticamente cuál va a ser el comportamiento de las pensiones garantizadas y a la fecha en que se están determinando, es decir, a partir de que entren en vigor estas tablas, es decir, a partir del 2023. Entonces, si se tiene, por ejemplo, 1,000 semanas cotizadas y la persona se pensiona a los 60 años de edad, la pensión garantizada va a ser 2,622 pesos. Claro, se va a actualizar a Índice Nacional de Precios al Consumidor a la fecha en que sea exigible. Entonces, y así, en el 2024 van a ser si el señor tiene 1,025 semanas, si tiene 1,050, 1,075, 1,100 o hasta llegar al 1,250 o más, nos marca aquí las pensiones que se van a adquirir a cada edad y a cada nivel de ingreso, y están tabuladas hasta 5 años o en adelante. Entonces, aquí sí les invito mucho a que ya por cuenta propia analicen esta situación. Si me pongo a explicar cada detalle, créanme que no nos da ni sábado ni domingo. Pero le muestro aquí la información se está grabando, va a ser subida a YouTube y prácticamente ahí va a encontrar usted esta misma referencia. Y nos dicen que estos montos de pensión son los que se determinen para 2023 y se irán actualizando conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor para pagarla a valor presente a la fecha en que sea exigible el pago de la pensión. Artículo 172. Este artículo 172 en la Ley Actual del Seguro Social habla sobre el procedimiento para obtener la pensión garantizada. Bueno, entonces, y aquí nos habla de que agotados los recursos de la cuenta individual,
Bueno, la pensión garantizada, ¿cómo se paga? Se lo voy a explicar. Si usted es una persona que vamos a decir a los 60 años va a recibir una pensión garantizada porque el dinero ahorrado en su Afore no le dio para más, ¿cómo se le va a pagar? Se van a tomar el ahorro que usted tiene en su cuenta individual. Con ese ahorro va a firmar usted un contrato de administración de fondos de pensión, ¿verdad? Va a firmar un contrato de administración de cuenta de pensión con la Afore. La Afore se queda con ese dinero y lo seguirá invirtiendo. Entonces, mes a mes le irá a usted pagando la pensión garantizada que le corresponda hasta el agotamiento de los recursos. Pero cuando falten 3 meses para que se agoten los recursos, la Afore le avisará a mamá, doña Seguro Social, y el Seguro Social le notificará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y esta, a partir del 3er mes, por conducto del Seguro Social, continuará cubriendo la pensión garantizada que usted tiene, a la que tuvo derecho cuando hizo el trámite de su pensión, hasta su fallecimiento. Sobrevenido su fallecimiento, el Seguro Social comprará con una aseguradora de pensiones un seguro de sobrevivencia para pagarle a los beneficiarios legales la pensión que les corresponda, durante el tiempo que sea legalmente exigible esa pensión. Así es. Luego, el artículo 172 trata sobre pensiones derivadas de la muerte del pensionado por cesantía o en edad avanzada. Prácticamente no cambia, queda tal como está ahora, solamente hasta la fracción 2, donde dice que el gobierno federal, por conducto de la Tesorería de la Federación, deberá aportar los recursos faltantes para el pago del monto constitutivo de rentas vitalicias a partir de la información que para el efecto proporciona el instituto. ¿Esto qué significa? Que si el dinero que quede en la cuenta individual, si es que queda para cuando fallezca un pensionado de por cesantía en edad avanzada o vejez, no es suficiente para contratar la pensión de viudez, la pensión de orfandad o la pensión de ascendencia, entonces el gobierno federal, por conducto de la Tesorería de la Federación, aportará la cantidad de dinero para que se compre ese seguro y usted como beneficiario o beneficiaria viudo o viuda en situación de orfandad o de imposibilidad para el trabajo, o a falta de estos beneficiarios, sus ascendientes, reciban la pensión que en ley corresponda. Muy bien, tenemos aquí también otro artículo muy interesante y que habla el artículo 190 con manejo de los planes privados y registros en la CONSAR. Usted sabe que hay múltiples empresas que tienen planes privados de pensión. Planes privados de pensión. Y, por ejemplo, Telmex es una de las empresas que tiene un plan privado de pensión. Comisión Federal tiene un plan privado de pensión. Algunas instituciones financieras, bancarias o aseguradoras tienen planes de pensión y algunas empresas también tendrán planes privados de pensión. Entonces, cuando un trabajador de una empresa de la iniciativa privada o en este caso Comisión Federal, que no es de la iniciativa privada, sino entonces Telmex, que sí lo es, cumpla con los requisitos previstos en el plan privado de pensión, va a recibir lo que se conoce como jubilación, pensión por jubilación. Y a esas personas, cuando llegan a esa situación, les entregan una carta que se llama Anexo A. Esa se la entrega el sindicato o la entrega la empresa. Entonces, con esa carta, el trabajador, ¿qué ocurre hoy día? Puede pasar a la Afore y decirle, dame los recursos que tengo del SAR 92 porque mira, ya me jubilé. ¿Sí? Y pero también puede decirle, ¿sabes una cosa, Afore? Dame todos los recursos que hay en mi cuenta individual, porque la jubilación que recibo es 35% mayor a una pensión garantizada. Cumplido este requisito, incluso puede retirar todo el recurso de su cuenta individual, pero
Esto es lo que no saben muchas gentes. El día que llegue la edad de 60 años o más y quiera tramitar la pensión que le corresponda, chato, ya no va a ser posible. ¿Por qué? Porque prácticamente tú ya retiraste todos los recursos de tu cuenta individual. Solamente podrán tener una pensión a futuro quienes dejen los recursos depositados en su favor en retiro, cesantía en edad avanzada o vejez, más los de vivienda. El saldo que hubiere en vivienda, si lo hubiere. Entonces, de eso trata prácticamente el artículo 190. Entonces, así es. El artículo 192 nos habla sobre las aportaciones voluntarias y nos dice la ley actual que los trabajadores podemos hacer a nuestra cuenta individual aportaciones voluntarias, las que pueden ser de dos tipos, aportaciones voluntarias y aportaciones complementarias de retiro, con la característica, las aportaciones voluntarias que pueden ser hechas con perspectiva de inversión de largo plazo, ¿sí? Y entonces pues prácticamente ya decidirá con eso. Esto no cambia, eso no cambia. Entonces, el trabajador podrá hacer, esto sí es lo que cambia. Eso sí, el trabajador podrá hacer retiros de la subcuenta de aportaciones voluntarias, dice hoy día la ley, por lo menos cada 6 meses, en los términos que establezca la ley para la coordinación de los sistemas de ahorro para el retiro. Y hoy día, precisamente, esa ley establece que las afores que tengan pueden hacer que tengan creadas sociedades de inversión especializadas para la inversión del fondos para el retiro, las que antes se llamaban CIEFORES, entonces podrán, en la que se inviertan exclusivamente aportaciones voluntarias, podrán entregar esos recursos cada 2 meses. Las administradoras que no tengan creadas esas CIEFORES podrán entregar los recursos una vez cada 6 meses. Y hoy dice precisamente este artículo, el 192, que el trabajador podrá hacer retiros de la subcuenta de aportaciones voluntarias en cualquier momento. Es decir, ya no voy a tener que esperar los 2 o los 6 meses. Solamente para las aportaciones complementarias para el retiro, estas podrán ser retirables según lo va a establecer la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, que ya lo hace, pero va a establecer nuevas condiciones, pero van a quedar que las aportaciones complementarias para el retiro serán retirables hasta que el trabajador se pensione, no antes. Muy bien. Artículo 193. Beneficios del trabajador titular de una cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro. Muy bien. Entonces, prácticamente nos vamos a referir al segundo párrafo, donde nos dice que en caso de fallecimiento del trabajador o pensionado, ¿sí?, tendrá derecho a recibir los recursos de la cuenta individual que en términos de las disposiciones legales puedan entregarse en una sola exhibición por no tener otro específico. Es decir, prácticamente en ley 73, hoy día se entregan prácticamente quien los tenga identificado en su cuenta individual, SAR 92, retiro, y SAR 92, vivienda, más las aportaciones voluntarias y o complementarias que en su caso se hubieran hecho. Entonces, se podrán entregar en una sola exhibición todos aquellos recursos que no tengan un fin específico. Ahora, las aportaciones obligatorias de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, tienen un fin específico para su uso, para compra de pensión. Entonces, los que no tengan fin específico para uso específico podrán ser entregadas a los beneficiarios, ¿sí?, designados expresamente en los contratos de administración de fondos para el retiro que las administradoras celebren con los trabajadores. Entonces, yo si voy a hacer una aportación voluntaria, incluso cuando actualmente hago un cambio de afore o cuando me registro en un afore, me dicen que si quiero registrar beneficiarios para aportaciones voluntarias o complementarias de retiro, y ya será a mi criterio si los registro o no, porque voy a hacer esas aportaciones o porque no las voy a hacer.
Así es. Entonces, para tales efectos, el trabajador podrá en cualquier momento cambiar esos beneficiarios designados. Así es. Entonces, nos vamos, dice, ahora bien, ¿qué pasa que cuando fallece el trabajador y no hay beneficiarios designados para las aportaciones voluntarias y complementarias? Dicha entrega se hará en orden de prelación según lo previsto en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo. Y cualquier conflicto de intereses que hubiera por ahí, porque siempre que acuérdense que tratándose de dinero nunca va a faltar un familiar cercano, esto deberá dirimirse en los tribunales competentes de acuerdo a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque desaparecen ya las juntas federales de conciliación y arbitraje. Recordará usted que a los inicios le hablaba de que los trabajadores hoy día pueden elegir dos opciones de pensión, rentas vitalicias o retiros programados. Sobre los retiros programados, el artículo 194 nos dice ahora que para efectos de retiro se calculará cada año, bueno, vamos a explicarlo más fácilmente. Alguien que tenga 1.200.000 pesos ahorrados en su cuenta individual, elige la opción de retiros programados a los 65 años de edad y considerando hipotéticamente que la esperanza de vida es por 10 años, es porque se estima que a los 75 años va a vivir, va a fallecer. Entonces, si tiene 1.200.000 en 10 años, quiere decir que puede destinar 120,000 pesos por año para el pago de su retiro, de su pensión en la modalidad de retiros programados. Y que como son 12 meses, pues le corresponderá a 10,000 pesos por mes, pero de esos 10,000 pesos por mes hay que reservar lo que corresponde a al seguro de sobrevivencia para pagar las pensiones de viudez, orfandad o ascendencia en caso de que él fallezca en el transcurso. Entonces, la cantidad otra, los 120,000, si tiene 1,120,000, 1,080,000 pesos lo seguirá invirtiendo la administradora con la que se firmó el contrato de administración de esos recursos para retiros programados. Entonces, cada año se va a recalcular la pensión considerando si la administradora tuvo ganancias, la pensión subirá, pero también hay que tomar en cuenta otra cosa y que no lo dice ninguna ley. El costo de las rentas vitalicias sube, el costo de los seguros de sobrevivencia sube. ¿Por qué? A mayor probabilidad anual de muerte es mayor el costo del seguro y ahorita con COVID esto está ocurriendo. Entonces, y también se va a tomar como referencia prácticamente la tabla para efecto de determinar las pensiones mínimas con las que se pueden contratar el retiro programado, si así fuera el caso. Pero acuérdense que no puede ser menor a una pensión garantizada de las que están establecidas o de las que quedaron establecidas en el artículo 170. El 218, y usted se acuerda de este famoso diputado que quería ahí echar para abajo las aportaciones. Entonces, prácticamente hoy que ya pasó toda esa situación y hoy que entró en vigor esto y que lo he analizado, lo que hizo aquel diputado de manera, no lo voy a decir, lo que hizo aquel diputado fue realmente una cortina de humo para esconder lo que realmente estaba ocurriendo aquí. En fin, palo dado, ni Dios lo quita. Y vean cómo es fácil en un momento dado distraernos para todos estamos metidos con que no nos bajaran modalidad 40, con que no bajaran modalidad 40 y que no la bajaran, cuando por otro lado nos estaban dando prácticamente una dosis de nuevas disposiciones en materia legal en relación a la modalidad 40. ¿Qué dice prácticamente la modalidad 40? No cambia nada las 52 semanas como requisito para la incorporación derivado de una relación de trabajo con empresa privada y que esas 52 semanas se hubieran acumulado en el inter de los 5 años inmediatos anteriores a la fecha de la baja, ni de que se puede contratar modalidad 40 en los siguientes, antes del transcurso de los 5 años,
Pero respecto de las aportaciones patronales, así habla, así es, y también habla, si los patrones seguirán aportando conforme quedó establecido ya en la tabla que ya comentamos, y la cuota social prácticamente el Estado ya no la va a aportar para todos los trabajadores, sino hasta los que ganen 4 UMAS, como lo dijimos hace rato. Ese es el único cambio que trae el 218. Respecto del 302, este artículo nos habla de la prescripción para retirar los fondos del seguro de retiro cesantía en edad avanzada y vejez. Cuando una persona, bueno, vámonos mejor a la letra, el derecho del trabajo, bueno, aquí que nos decía el 302, que nos decía en su primer párrafo, el derecho del trabajador o pensionado y en su caso sus beneficiarios a recibir los recursos de la subcuenta de retiro cesantía en edad avanzada y vejez prescriben en favor del instituto a los 10 años de que sean exigibles. ¿Qué quiere esto decir? Una persona cumplía con el requisito para obtener una pensión de rentas vitalicias por cesantía en edad avanzada o vejez, ¿verdad? O un retiro, también, un retiro anticipado, pero a partir de los 60 años en adelante o de los 65 años, el señor nunca fue por su pensión, nunca fue por su pensión. ¿Por qué? Porque se fue a Estados Unidos, se fue a Canadá, se fue a Alemania, se fue a Arabia Saudita, no sé, a donde haya ido. Y entonces, ¿qué ocurre con esos recursos? ¿A partir de qué momento era exigible haberlos reclamado los de retiro cesantía en edad avanzada y vejez? A partir de que se cumplieron 60 años de edad. Entonces, si a partir de que se cumplieron 60 años de edad y el señor no se presenta, entonces en la ley actual se prevé que existen 10 años para solicitar estos recursos y si no se solicitan después del transcurso de 10 años de que sean exigibles, esos recursos prescribía el derecho y pasaban a ser patrimonio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora nos dice aquí, precisamente, con la reforma, que el derecho a esos recursos es imprescriptible, aun y cuando transcurran los 10 años. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? Si en 10 años no me los pides, si no vienes y ejerces tu derecho, tu trabajador o tu beneficiario de ese trabajador, porque falleció, por decirlo así, entonces le voy a decir a la Afore que me los entregue a mi instituto, entrégame los recursos que tienes ahí de esta persona y voy a crear un fondo. Y en ese fondo van a permanecer esos recursos de por vida y si en el transcurso del tiempo a futuro un beneficiario legal o un beneficiario contingente viene y me los pide, se los voy a entregar. Por eso es imprescriptible el plazo para recibir esos recursos. Muy bien, entonces estamos muy bien en tiempo, estamos llegando, estamos ya prácticamente en la sección de transitorios, y nos dice que se adiciona, del artículo segundo transitorio, se adiciona un párrafo octavo pasando los actuales párrafos, ¿ok? En la ley de los sistemas de ahorro para el retiro. En el cual nos dice prácticamente esto, pero ahora, esto es prácticamente en la ley del sistema de ahorro para el retiro, artículo 37, esta ley del sistema de ahorro para el retiro. Entonces nos dice prácticamente de las condiciones en que ahora se van a determinar las comisiones que deben de cobrarnos las Afores y será el promedio aritmético de las comisiones que cobren las Afores en Chile, en Colombia o del promedio aritmético de lo que cobren los fondos de pensión en Estados Unidos, porque ahí no hay Afores. Entonces, esa es la comisión que va a regir en México año con año. Entonces, estar establecido ahí. Entonces, ya hablando de los transitorios previstos en la Ley del Seguro Social, y como ya le comentamos, que el presente decreto entrará en vigor el 1 de enero del 2021, salvo lo dispuesto en lo siguiente. Es decir, lo que está en el siguiente ya no va a entrar en el 1 de enero del 2021, sino el 1 de enero del 2023. Es cuando van a entrar prácticamente aquí. Y aquí va a ser cómo van a ser prácticamente las cuotas de aportación patronales al seguro de retiro cesantía en edad avanzada y vejez. Entonces, y aquí nos dice también, nos explica
que los patrones durante el 2021 y 22 seguirán aportando lo mismo, pero cambiará a partir del 2023, que el gobierno seguirá pagando la cuota social de conformidad con el establecido 168, es decir, como actualmente está, pero cambiará a partir del 2023. Y en el ramo de cesantía en edad avanzada y vejez, dice, el Estado seguirá realizando una contribución igual al 7% al 7.143% del total. Aquí se adornan mucho y en realidad no es más que el 0.225 que actualmente está haciendo, ¿sí? Entonces, más la cuota social, la cual la pagará hoy hasta los trabajadores que devenguen un ingreso mensual no mayor a 4 UMAS. 4 UMAS, así es. Entonces, y a partir del 2030, del 1 de enero, del 1 de enero al 31 del 2023, el gobierno federal cubrirá una cuota social, diríamos ya como de despedida, para trabajadores que ganen de 4.1 hasta 7.9 UMAS, una cuota social en esta cantidad, es decir, nada en pesos. Muy bien. También nos dice el transitorio cuarto que en la fecha en que entre en vigor el presente decreto, que va a ser el 1 de enero del 2021, las semanas de cotización se requiere para obtener los beneficios señalados en el artículo 164 y 62, pensión de cesantía en edad avanzada y pensión de vejez, así como para el cálculo de la pensión garantizada prevista en el 170, serán 750 semanas, ¿sí? Entonces serán 750 semanas. Prácticamente esto será la parte que tendrán que reunir las personas durante 2021 y 2022 para tener derecho a una pensión. Y se incrementarán anualmente 25 semanas hasta alcanzar para el 2031 las establecidas en el 154 y 162 que están previstos ya en el decreto, es decir, 1,000 semanas de cotización. Y la pensión garantizada que se refiere al 170 se pagará considerando la edad, semanas de cotización y rango salarial previstos en la siguiente tabla, bueno, que es la que ya vimos nosotros allá en la tabla grandota que está en la 170. Y para estos efectos, el salario señalado se actualizará conforme al índice nacional de precios. Es decir, las pensiones quedan establecidas a fecha de hoy, a fecha de entrada en vigor del decreto en el 2023, pero serán actualizadas de acuerdo a índices a la fecha en que sean pagaderas las pensiones. Y pues con esto prácticamente concluimos con ese análisis comparativo, concluimos con ese análisis comparativo de lo que es las reformas previstas a la ley del Seguro Social. Y ahora sí, nada más coméntenme, ¿sigue viéndose la pantalla? Ya no, ¿verdad? Ya no, perfecto, muy bien. Pues entonces ahora sí podemos abrir micrófonos y podemos en un momento dado plantear las preguntas. Quisiera nada más que hubiera mucha orden porque veo que somos algunos, entonces bendito Dios que han ustedes tomado la decisión de estar en esta plática. Muy bien, con mucho gusto para poder contestar sus preguntas. Pueden abrir micrófonos y con mucho gusto, si me las sé, se las contesto. Si no, les digo que vayan y lean el decreto y ya tienen el análisis comparativo. Entonces, ustedes me dirán. Adelante, muchas gracias. Buenos días, don Jaime. Muchas gracias por su exposición. Gracias. Una pregunta. ¿A partir de cuándo van a aplicar el promedio de las comisiones de Chile, Colombia y Estados Unidos? ¿A partir de finales de 21? Va a ser a partir del 2023, porque en 2021 ya están publicadas las comisiones
que va a cobrar las Afores, y prácticamente todo esto es a partir del 2023. Acuérdate que lo único que está aplicando a partir del próximo año van a ser las 750 semanas durante 2021 y 2022. Igual, licenciado, igual lo de las aportaciones patronales va a ser hasta el 2023. A partir del 1 de enero del 2023 es cuando se ajusta la aportación patronal a los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Ok, gracias. Gracias, Laurita. Gusto en saludarte. Igual, licenciado. Un abrazo. Igual. Marta Pimentel Foster de Cancún, qué gusto me da verte. Así es, Ricardo, qué gusto saludarte. Señora María de Lourdes, también qué gusto saludarlos. Jesús Hernández también. Rosario Lara, oye, qué gusto verte. Caro, también qué gusto. Don Ernesto, don José Álvarez. Estoy saludando a muchos compañeros que han estado ya en algún curso conmigo, y sobre todo otros compañeros que ya desde julio pasado venimos cursando un evento que se llama Seguridad Social IMSS Aprende Todo Lo Que Yo Sé. Son personas que se dedican mucho a lo que es la consultoría y pensión ya en materia de seguro social, y que están reafirmando conocimientos con un servidor en un evento que dura un año. Ese mismo evento lo vamos a iniciar ya nuevamente, ya incluso hay personas inscritas, y el día 30 de enero vamos a tener ya la reunión informativa, y prácticamente en el primer sábado de febrero vamos a estar trabajando todos los sábados de febrero, un promedio de 2 horas por semana. Entonces es un esquema de autoestudio. No sé, Ricardo, si nos pudieras comentar qué te ha parecido ese evento que estamos llevando y pues sí, tus impresiones de ese evento que estamos llevando. Sí, claro, buen día a todos. Efectivamente, es un evento bastante interesante. Como bien decías ahorita, muchos nos dedicamos ya a la consultoría, otros están por entrar, por iniciar. Y sí, la verdad que en mi caso me ha servido mucho para confirmar mis conocimientos, y desde luego siempre hay algo que aprender definitivamente. Y sí, a quienes me escuchan, estén aquí ahorita, pues sí, lo recomiendo ampliamente. Les confieso que yo analicé y la pensé mucho entrar a este curso, pero creo que fue un gran acierto. Así es que quien esté también igual que yo en esos momentos, decídanse. Yo les doy el empujoncito porque vale la pena. Muy bien, gracias, Ricardo. Un fuerte saludo. Muy bien, más preguntas con relación a lo que hemos visto ahorita. La forma como les hice la presentación, la forma comparativa entre entre la ley 97 actual y lo que establece el decreto, ¿les gustó esa forma? Sí, claro que sí. ¿Les simplifica la manera de entenderlo? Sí. Sí, claro. Muy bien. El resumen estuvo magnífico y el análisis también. Muy bien. Perfecto, muy bien. ¿Preguntas que hubiera? Con mucho gusto. Muy entendible su exposición, don Jaime. Lo felicito desde acá, desde Cancún. Lo saludo, por fin nos conocemos. Muchas gracias por su ayuda, porque ya pude ir a Salud en el Trabajo. Ya me dieron de alta después de 5 años de invalidez temporal. Ya me dieron de alta. Estoy esperando nada más que llegue la resolución, el dictamen, algo así me dijo el doctor. Y entonces ya así poderme jubilar. Ya tengo 61 años y pues ya quisiera jubilarme, ¿no? Exacto. Lo que sí, que no llegó a dictamen definitivo, ¿verdad? No llegó a dictamen definitivo. Perfecto, para que de esa manera puedas optar por una pensión de cesantía o de vejez, ya dependiendo de la edad. Mi pregunta es, don Jaime, ¿al cuánto tiempo después de que ya me den el dictamen, al cuánto tiempo ya puedo meter mis papeles para hacer el trámite de la pensión? Porque me dijo el doctor que no es compatible, lo que usted siempre ha dicho, ¿no? Que no es compatible. Sí, la de vejez, la de cesantía con la de invalidez. Mi consejo trata de cotizar por lo menos un año. Pero tengo ya 1990 semanas cotizadas. No te preocupes, entre más semanas, acuérdate de lo que dice un señor que sale ahí los miércoles,
que siendo viejitas, pero con dinero, siendo bonitas. Eso sí. Entonces, ¿tengo que regresar a trabajar a fuerza o ya puedo meter mis papeles? Mi consejo es que lo hagas. Ajá. Mi consejo es que lo hagas. O diríamos así, el mal consejo. Pero una cosa muy importante, quisiera centrar más las preguntas que hubiere en la exposición que hemos hecho, si es que las hubiere las inquietudes. Ok, pues muchas gracias, don Jaime. Gracias, sí, Marta. seguiremos aquí en contacto. Reingreses. Yo quisiera hacerle una pregunta. Adelante, Rosario, con mucho gusto. Nomás que casi no te vemos, nomás vemos de las narices para arriba. A ver, déjenme acomodarla. Ahí va. Guapa, Rosario. Perdón, buenos días a todos. Soy mala para la tecnología, disculpe. ¿Qué pasó? En cuanto a lo que expuso, estuvo excelente, estuvo muy bien. Digo, yo compruebo que cada vez, que entro aquí a este tipo de eventos, aprende uno mucho. Le quisiera preguntar, en lo que nos explicó, eso no lo puede enviar por correo, por ejemplo, eso que decía el diario de la Federación y eso al correo. Bueno, el diario oficial de la Federación pueden buscarlo en el diario oficial de la Federación. Simplemente entra a Google, diario oficial de la Federación, te vas al día 16 de diciembre y ahí viene Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El análisis comparativo, en realidad voy a pedir un donativo por él, porque son muchas horas para hacer esa situación. Entonces, sí buscaría yo alguna retribución a mi trabajo, porque es trabajo, son muchas horas, ustedes no se imaginan, y luego estar interpretando todo eso. Entonces, si a alguien le gusta, yo le pediría un donativo de 300 pesos por ello, y con mucho gusto les envío el análisis comparativo. Ahora, que no lo quieren, no hay problema, está grabado y va a quedar grabado y voy a subir el video a YouTube para que toda persona que así lo quiera, ahí lo va a tener y de esa manera no le va a costar absolutamente nada. Ok, bueno, muchas gracias. Así es. ¿Dudas más? No, licenciado. ¿No? Bueno. Buenos días. Buenos días. Licenciado, buenos días. Buenos días, don Jaime. Gracias, Elizabeth. Nos juntamos los dos. Buenos días a todos. Yo quería hacerle una pregunta, licenciado. Relacionado con lo visto ahorita, ¿verdad? Sí, es relacionado. Bueno, tengo una duda más que nada. A ver, dinos. Estuve cotizando para el ISSSTE. En aquel tiempo de 1973 estuve yo con esa ley cotizando. Yo entré en ese tiempo al ISSSTE. Estuve un tiempo, fueron más o menos como 7, 8 años cotizando al ISSSTE. Me salí, ya salí de ese trabajo y luego volví a entrar a otro trabajo en el 1995 y estuve cotizando en el seguro. Mi pregunta es esta: ¿yo puedo jalar esas semanas cotizadas al ISSSTE para sumarlas a las semanas que tengo cotizadas ahora en el seguro? Mira, esa pregunta no tiene ninguna relación con el tema expuesto. Escríbeme a mi retiroypensión@gmail.com y me dices que estuviste aquí en esta reunión. Bien. retiroypensión@gmail.com. Me dices que estuviste aquí y me expones tu caso, porque eso amerita un análisis más amplio. No es tan fácil decirte sí o no. Hay que revisar trayectorias laborales. ¿De acuerdo, mi amor? Claro, sí, cómo no. Muchas gracias, licenciado. Al contrario. Bien. ¿Quién más tiene por ahí algo? Sí, buenos días, don Jaime. Sí, María, adelante. Bienvenida. Mire, una pregunta, porque se dicen hay muchos mitos. Con la nueva reforma acerca de que se van a incrementar las cuotas en la modalidad 40 a partir de 2023, ¿también van a subir los salarios, bueno, las pensiones de las personas que aporten? ¿Y cómo van a subir las cuotas, mes con mes o año con año? Gracias. Las cuotas, gracias Mari por tu pregunta, efectivamente van a subir. ¿Por qué? Porque va a subir la aportación patronal, ¿sí? Entonces, hoy día es el 10.075. Entonces, en la cantidad que aumente la cuota patronal, porque acuérdense cuando vimos el artículo 218 que les dije el inciso A,
¿sí? Que fue el único que les puse. Entonces, ¿qué sucede? Quien se incorpora a la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, modalidad 40, paga el 1.125 que le corresponde al trabajador del salario base de cotización que tenga a la fecha de ingreso, y paga la parte de la cuota patronal que aporta a la seguridad social. Como la cuota patronal a partir del 2023 va a empezar a subir, ese mismo porcentaje es por cada año, ese mismo porcentaje es lo que va a subir modalidad 40, pero ese mismo porcentaje también me va a permitir disfrutar de una mejor pensión. ¿Sí? Ok. Sí, no se y si sobrepasa el salario, también es beneficio. ¿Sí? Ok. ¿Y si sobrepasa el salario permitido de la pensión? No es posible pasar más de las 25 UMAS. Ok. ¿Sí? Muchas gracias. Las 25 UMAS porque ese tope no se ha modificado. Ok. Muchas gracias, don Jaime. Al contrario, gracias por tu pregunta. ¿Quién más? Sí, ¿me escucha? Adelante, Jesús. Buenos días, saludos desde Caborca, Sonora, desde la otra punta del país, ¿no? Agradecerle la invitación y pues estamos muy al pendiente ahí de su programa y de los temas que ha desarrollado. La verdad que me ha servido mucho, pues yo actualmente trabajo en una Afore, pero sí, siendo totalmente honesto, me estoy preparando para en un futuro, si ya no trabajo más adelante en una administradora de recursos, poder dar seguimiento a este tema de la asesoría en pensiones y a poder seguir ayudando a la gente, ¿no? A los trabajadores. Y pues me sirve mucho el ver sus temas, ver su programa, y pues de antemano, ¿no? Agradecerle esta invitación y pues todas las veces que hemos participado ahí. Muchas gracias, saludos. Gracias y gracias, Chuy, por tus palabras. Y respecto de los diplomas, dame chance, son días medio. Sí, es que Jesús ha estado en unos seminarios que hemos dado, unas pláticas que hemos dado por ahí. Entonces, siempre ofrezco cuando son eventos que tienen un costo, ofrecerles un reconocimiento de manera electrónica. No lo mando de inmediato porque las cargas son amplias, pero creo que la semana próxima va a estar más tranquilita y me va a permitir ya prácticamente hacer esos detallitos que se me van rezagando. Y lo tengo que hacer porque si no, ya enero, ya prácticamente lo tenemos muy saturado de actividades y pues prácticamente más mal quedaríamos si no lo hacemos al menos en este tiempo. ¿Alguien más? Sí, buenos días, licenciado. Soy Alejandro Alvarado. Adelante. Mi pregunta es esta. Si yo entro a modalidad 40 en el 2027 y mi cuota sería aproximadamente de 11,000 pesos, pongamos un ejemplo, al 2028 yo tendría que pagar, ¿qué será? Conforme suba la UMA de la modalidad 40 o seguiría pagando lo del 2027. Bueno, al momento en que tú entres, acuérdense que uno amarra con esas UMAS y a ese costo, ¿sí? Entonces, prácticamente así puede quedar. Y si tú quieres actualizar, aportación en pro de una mejor pensión, pues hay que actualizar. Obvio, implica un mayor esfuerzo económico, pero también va a implicar una mejor pensión. Ah, perfecto. Entonces congelaría, ¿no? No es que se congele. Lo que pasa es que yo contraté con 18 UMAS y estoy pagando a ese precio, voy a continuar pagando. Que la UMA subió, bueno, pues puedes actualizar al valor superior, al siguiente valor, lo puedes hacer, pero prácticamente así como opera, nada de eso va a modificarse. No porque el patrón aporte más, ahora me van a subir la cuota. No, las cuotas no suben en automático, no se llaman cuotas, se llaman aportaciones, no suben en automático. Yo pacté esta y esta es la que voy a seguir pagando porque es la que puedo pagar.
que cambiaron las circunstancias y esas cosas. Bueno, yo ya tengo un convenio que ya está firmado, que ya está asignado, y si yo quiero modificarlo, tendré que seguir los procedimientos conducentes y prácticamente actualizarlo, pero hacia arriba. Ok, gracias, licenciado Jaime. De nada, mi Alex. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces, dado que vemos que ya no hay más que ver, no acuérdense nada más que estábamos invitando también a una conferencia para, especialmente está dirigido a quienes se desempeñan en micros, pequeñas y medianas empresas. A ellos estamos convocando. Ustedes están también cordialmente invitados. Es una reunión que dura 1 hora, más un espacio para preguntas y respuestas. Y luego tenemos nuestro siguiente evento, prácticamente a partir ya de fines del mes que entra, dentro de 30 días casi, de Seguridad Social IMSS 2021. Aprende todo lo que yo sé. Es un evento en el cual estamos tratando de, estamos estudiando la ley. Estamos estudiando la normatividad que rige al sistema de pensiones, pero no solamente desde el punto de vista de la ley del Seguro Social, sino todas las demás leyes que tienen. Involucra Ley Federal de Trabajo, normatividad emitida por CONSAR. Aquí tenemos unos compañeros que ya vieron cómo operan los retiros programados y las pensiones garantizadas. Un tema hiper bonito, ¿verdad? Entonces, pero esas son disposiciones que establece la CONSAR, y así como eso vamos a seguir viendo y luego viendo procedimientos para muchos trámites que se hacen en el Seguro Social. Entonces, están cordialmente invitados. Quien quiere información, estoy por ahí. Por lo pronto, no me resta más que, déjenme revisar qué me dice aquí. Que me dicen buen día, me hablan, buenos días a todos, ok, disculpen, no me di cuenta, buenos días, ok, muy buena información, importante, estoy viendo los chats. Bueno, dice, respecto a modalidad 40 con los cambios, si contrato topado también va a incrementar, ok, si contratas topado a 25 UMAS actuales, así se queda. Si contratas topado a 25 UMAS en el 2027, así se queda, así es. Entonces, buenos días, como siempre, muchas gracias, ok. Rita, hola, muchísimas gracias por elaborar siempre información actual y compartir. Muy importante y no por echar tierra, pero he estado viendo algunos compañeros y están diciendo unas cosas que nomás no, que se ve que ni siquiera han leído el decreto. Entonces, la invitación es para que sean muy cautos con la información que reciban, que vean, que aprecien. Y pues no habiendo más que tratar, no me resta más que desearles un muy feliz fin de año y un grandioso y próspero año 2021. Que el Señor me los colme de bendiciones, de salud, de prosperidad, de trabajo y bienestar, y que ojalá en el 2021 nos toque la vacuna. Muchísimas gracias, cuídense mucho. Un placer haber estado aquí con ustedes.